Recording is on. Vale, pues sigo entonces. La regresión a la media. Digo que esto es algo que no nos damos muchas veces cuenta de ello, pero es un fenómeno que ocurre de forma muy consistente. Es un fenómeno que se da mucho. Vamos a ver. En ocasiones seleccionamos a personas para formar parte de experimentos porque tienen un rendimiento excepcional en algo, ¿no? Porque nos interesa estudiar a los que son muy buenos en algo. O muy buenos o muy malos. Normalmente nos suele interesar o muy buenos o muy malos. Vale, imaginemos que estamos interesados en los que son muy buenos en algo. Y los selecciono para formar parte de mi grupo, de un grupo experimental, de control, el que sea. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay una cosa que se llama la regresión a la media, que nos dice que después de un rendimiento excepcional, lo que suele venir a continuación es un rendimiento no tan excepcional. Claro, cuando alguien destaca porque ha hecho algo fantásticamente bien, lo más normal es que la siguiente vez no lo haga tan bien, porque si esa vez le ha salido fantásticamente bien, es probable que, aparte de sus capacidades, sus talentos, etcétera, haya habido un efecto también de otros factores. La suerte, que los contrarios, los rivales o los competidores, pues estaban ese día un poco más apagados, lo que sea. Es decir, este es un fenómeno que se da, es el fenómeno de regresión a la media, que dice, tras un rendimiento excepcional, viene un rendimiento normalmente no tan excepcional, más cercano a la media. Bueno, sobre esto hay una anécdota muy curiosa que se llama La maldición del Sports Illustrated. No sé si conocéis es una revista, Sports Illustrated es una revista pues, deportiva norteamericana, y había una especie como de mito, ¿no? De que había una maldición, de que una vez que salías en la portada, si salías en la portada del Sports Illustrated es que tu carrera deportiva estaba acabada. Claro, no es que fuera así. Lo que ocurría es que para salir de la portada del Sports Illustrated tenías que haber hecho una hazaña brutal. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que después de esa hazaña brutal, pues era normal que el rendimiento a continuación no fuera tan maravilloso, ¿no? Sencillamente es un fenómeno estadístico. Es un fenómeno estadístico que ocurre, es lógico. Después de un desempeño brutal, pues lo lógico es que el siguiente no sea tan extremo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues como dice aquí, que en caso de individuos seleccionados por presentar valores extremos, es probable, alguien que lo ha hecho fantástico, el que ha sacado 7 matrículas de honor, pues es muy probable que en la siguiente evaluación no saque 7 matrículas y que a lo mejor saque algún notable, ¿no? Y resulta que, uy, ¿qué ha pasado? Pues resulta que el tratamiento, no, perdona, cuidado, es que el tratamiento puede haber tenido un efecto, pero es normal que este efecto se haya producido más allá del tratamiento que le has administrado. Por tanto, hay que asegurarse, cuando seleccionamos a sujetos que queremos que sean sujetos extremos, tenemos que asegurarnos que esa performance, ese desempeño maravilloso no sea flor de un día, sino que sea algo estable. Es decir, vamos, dicho de otra forma, no saquemos en la portada del Sports Illustrated a una persona que haya ganado una vez Roland Garros, vamos a esperar a que gane 14 y entonces pues ya lo sacamos, ¿no? O 15 o las que hagan falta. Es lo que dice aquí el libro, ¿no? Para evitar esta amenaza conviene asegurarse de que los participantes son realmente sujetos extremos, por ejemplo, tomando varias medidas previas de la variable que actúa como criterio de selección. Oye, sí, este tipo es un tipo excepcional, porque es que resulta que el desempeño que ha mostrado en esta última evaluación o en esta última vez que lo hemos medido no es solo de esta última, sino de las 15 últimas. Venga, este sí que lo podemos incluir como un sujeto extremo, ¿no? Porque sabemos que es efectivamente un sujeto extremo. Pero si incluimos sujetos como sujetos extremos, algunos que han tenido un desempeño muy alto, a lo mejor nos podemos encontrar que en la siguiente evaluación pues no sea tan maravilloso el desempeño y lo achaquemos, eso es lo grave, lo achaquemos al efecto del tratamiento, cuando no es real, es simplemente un artefacto estadístico. Es algo que cabe esperar. ¿Sí? Sí. Vale. La instrumentación. Esto es otra cosa que es interesante y que hay que tener cuidado con ella. Yo tengo que usar la misma herramienta para medir la VD en los diferentes grupos experimentales. Si no hago eso, la puedo estar liando. Voy a poner un ejemplo. Imaginad que tenemos unos equipos docentes un poco... Voy a ser malo, perdonadme que sea un poco malo ahora. Imaginad que tenemos equipos docentes que quieren hacer un experimento con nosotros. Y dicen, vamos a ver si los de la primera semana y los de la segunda semana tienen el mismo desempeño, ¿no? Si han estudiado lo mismo, si están igual de motivados, yo qué sé, ¿no? Quieren medir algo con nosotros. Y entonces nos ponen un examen en una semana y otro examen en la segunda semana. Y resulta que el examen de la segunda semana es 15.000 veces más difícil que el examen de la primera semana. Bueno, pues ahí se estaría produciendo un error de instrumentación.
¿Por qué? Porque están empleando diferentes herramientas con diferente nivel de dificultad, por ejemplo, para medir la VD, por ejemplo, en este caso podría ser el desempeño de los estudiantes en diferentes grupos experimentales. Si hacemos eso, la estamos liando. Yo no puedo decir, estos están menos motivados o estos han hecho un desempeño peor si les he puesto un examen 15 veces más difícil, ¿no? Para medir el nivel de desempeño, tendré que asegurarme de que la herramienta de medición, en este caso el examen, pues tiene un nivel similar, ¿vale? Así que yo creo que podemos, no sé qué sensación tendréis, pero creo que podemos achacar a los equipos o a algunos equipos docentes que cometen algunos errores de instrumentación, dicho de una forma fina. Muy Pero no es. Se supone que en ese ejemplo lo que hacen es una selección aleatoria, ¿no? De las preguntas. Uy, no tengo ni idea cómo lo hacen. Yo creo que sí. No tengo ni idea. Me Yo quiero imagino que lo harán pensar- así. Espero, Yo quiero pero pensar que tienen una base de datos de preguntas y es el azar el que elige. Eso es lo que comentaba una profesora de Galicia en un curso que estuve, que hay muchos exámenes y que los cogen al azar. ajá, No uno es más difícil que otro, no, van cogiendo al azar ya, ya. entre todo lo que tienen. Pues nada, oye, perfecto. Pues imaginad entonces, vamos al caso de las raíces y de las raíces cuadradas. Imaginad que a los niños de la sección A les ponemos una raíz cuadrada con 4 números y a los de la sección B les ponemos una raíz cuadrada con 10 cifras. Pues ahí está. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Ahí se estaría cometiendo un error de instrumentación, porque se emplearían diferentes herramientas para medir la VD en los distintos grupos experimentales. Con lo cual, eso hará que la medición que tomemos pues esté influida por este error y por tanto no podamos concluir nada de validez externa, de validez interna. ¿Vale? Tenemos que asegurarnos de que estamos midiendo la variable dependiente de forma parecida en los diferentes grupos. Bueno, idéntica en la medida de lo posible. Lo que pasa es que, claro, hay situaciones en las que no puede ser, ¿no? Pero esto es lo que se llama el error de instrumentación. Diferentes herramientas para medir la variable dependiente. Vale, la historia. ¿Qué es la historia? La historia es el efecto que tienen sucesos que ocurren durante el experimento. Es decir, si yo estoy haciendo un experimento sobre cualquier cosa, imaginad que sigo con mis raíces cuadradas, ¿no? Tengo los dos grupos perfectamente montados, grupo A, grupo B, los dos son perfectamente equivalentes, todo es maravilloso. Y resulta que en el medio de ese proceso en el que yo estoy intentando enseñar a los niños a hacer raíces cuadradas, resulta que hay un influencer, pues yo que sé, Ibai Llanos o alguno de estos tan famosos, que sale con un vídeo en TikTok o en donde se expresa este señor, diciendo que esto de las matemáticas no vale para nada y que las raíces cuadradas son una porquería y que no hay que estudiarlas para nada. ¿Qué efecto podría tener eso sobre mis estudiantes? Desmotivador total. Claro, pues resulta, dependiendo hasta qué punto estos señores sigan al influencer en cuestión, pues resulta que a lo mejor empiezan a decir, oye, esto que estamos haciendo de las raíces cuadradas no vale absolutamente para nada, por lo tanto hay una desmotivación total, esto no sirve, bla, 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 y pasan de todo. Bueno, eso es el efecto historia. Se hacen youtubers. Es decir, eso es el efecto historia, es decir, ocurre algo durante el experimento que hace que me lo estropea, me lo hunde porque resulta que me desmotiva o al revés, o justo lo contrario. Imaginad que de repente sale una campaña del gobierno que dice, oye, apoyo total a las matemáticas son el futuro y en particular las raíces cuadradas. Entonces todo el mundo tenía que estudiar raíces cuadradas. Venga, pues ya está. Entonces eso tendría un efecto justamente el contrario, ¿no? Bueno, pues eso es el efecto historia. Eventos que ocurren a la vez que la administración del tratamiento que pueden confundirse con el efecto de la VI sobre la VD. No es el método experimental que yo estoy usando, ¿no? Eso no tiene fuego, puede tener efecto o no. Pero resulta que ha habido una cosa que ha ocurrido a la vez que ha hecho que de repente todo el mundo se haya puesto a estudiar esto. ¿Vale? Eso es el efecto historia. En nuestro ejemplo un poco tonto de las raíces cuadradas, pero cualquier evento que ocurra en el transcurso del experimento que pueda afectar razonablemente a la variable dependiente es un efecto historia. Y el efecto historia local es más grave todavía. El efecto historia local es cuando afecta a unos y no a otros. Es decir, si yo tengo varios grupos experimentales, resulta que a algunos de esos grupos experimentales les puede afectar y a otros no. Porque, imaginemos otra vez, resulta que yo no tengo un experimento, sino que tengo un cuasi experimento, ¿vale? Y tengo una sección A y otra sección B. O tengo una sección de A de niños de un colegio
vamos a ponernos un poco, no sé, de un colegio determinado y otra sección B de otros niños de otro colegio que tienen otra situación distinta. Y por alguna razón resulta que en el colegio A reciben una charla motivadora sobre la importancia de las matemáticas, mientras que en el colegio B no la reciben. Y eso escapa a nuestro conocimiento como investigadores. Bueno, pues me acabas de matar. Es decir, ahí se ha producido un efecto historia local. Porque unos de los sujetos, el grupo A, ha estado expuesto a un estímulo que ha trastocado todo el experimento, mientras que el otro no. Ahí se está produciendo un fenómeno de historia local, lo que se llama aquí selección, un efecto selección por historia, ¿no? Es decir, la historia afecta o la historia interactúa con el grupo de pertenencia. Es lo que dice ahí, ¿no? Eso sería acontecimientos externos que pueden influir sobre la VD de forma diferencial en los distintos grupos experimentales. ¿Sí? ¿Se entiende qué es esto de la historia local? Sí, y entonces lo mismo, caería por tierra el estudio. Sobre todo si hay un efecto de historia local. Si hay un Por efecto de historia que afecta a todos, bueno, pues lo puedes descontar de alguna manera. Puedes decir, bueno, pues ha afectado a todos, vamos a suponer que a todos por igual y por tanto ya veré yo cómo descuento el efecto de este fenómeno que ha ocurrido. como el Pero si anterior. es un efecto historia local, estás muerto. Estás muerto porque te acaba de reventar la equivalencia inicial de grupos. Ya la acabas de perder. No tienes de eso ya. Ajá. ¿Sí? Sí. Vale. Más cosas que pueden pasar. La maduración, que es parecido pero es diferente. ¿Qué es la maduración? La maduración es el mero transcurso del tiempo y el hecho de que las personas cambiamos con el mero transcurso del tiempo. Entonces, imaginad que yo tengo un experimento que se prolonga, se dilata mucho en el tiempo, no unas semanas, sino meses o años. Que los hay, claro, hay experimentos que se prolongan mucho tiempo. Claro, ahí las personas que forman parte de ese experimento, de los distintos grupos, van a ir madurando, van a ir cambiando y por tanto, pues pueden ocurrir cosas en su trayectoria vital que haga que opinen de forma diferente, más allá del tratamiento que tú les estés proporcionando. Estoy pensando, por ejemplo, en tratamientos, imaginad, un tratamiento con antidepresivos en dos grupos, ¿no? Y resulta que en un grupo les das el antidepresivo A y en el grupo B les das el antidepresivo B y en el C control. Y resulta que estas personas están en ese experimento durante 5 años. Hombre, pues el propio proceso de maduración de esa persona puede hacer que ocurran en su vida acontecimientos vitales que le hagan mejorar o empeorar en su situación. Por tanto, si hay mucho espacio, mucho tiempo para que ocurran cosas, pues es más probable que se dé este efecto de maduración. Es lo que nos dice aquí. Hay cambios en la VD, que se deben, la variable dependiente, que se deben exclusivamente a la evolución vital de los participantes. Es decir, oye, yo voy madurando, voy creciendo, voy cambiando y por tanto mis valores de la variable dependiente, de mi motivación, mi neuroticismo, mi yo qué sé, lo que sea, va cambiando. No es la misma que hace 5 años. Entonces, si los estudios son de larga duración, es más probable que pasen cosas de estas. Y también es más probable que ocurran este tipo de cosas si se hacen estudios en momentos de grandísimos cambios, adolescentes, por ejemplo. Es decir, yo que tengo 2 en casa, pues veo que hoy me dicen una cosa y dentro de 2 semanas, lo que me dijeron hace 2 semanas ya no tiene mucho que ver con lo que me dicen ahora. Es decir, van cambiando de forma aceleradísima. Por tanto, cuidado, porque en estudios bien de larga duración o bien estudios con sujetos que estén en momentos vitales de grandísimos cambios, pues pueden estar padeciendo este problema de la maduración, que son cambios en la VD exclusivamente por cambios en la persona y no efectos del tratamiento que estás tú administrando. ¿Vale? ¿Sí? Sí, sí. Vale, otro problemilla, la repetición de pruebas. Lo hemos comentado antes, ¿no? Hablando del pretest y que tenía una pega. Efectivamente, si tú aplicas una prueba repetidas, imaginad, ¿no? Vuelvo otra vez a mi historia de las raíces cuadradas y digo, venga, vamos a hacer grupos y como quiero garantizar la equivalencia inicial, ¿no? Al principio voy a hacer un pretest. Por tanto, una vez que he hecho ya los grupos y los he seleccionado de forma aleatoria, teóricamente de equivalencia inicial, pero para asegurarme de que existe esa equivalencia inicial, voy a hacer un examencillo de raíces cuadradas y entonces les hago a los del grupo A y a los del grupo B un pretest, a ver qué tal hacen las raíces cuadradas. Y entonces ya se ponen y empiezan a practicar a hacer raíces cuadradas, las hacen tal y bueno, ya está, estupendo. Claro,
como ya han tenido una exposición a esa prueba, lógicamente se puede producir un efecto de aprendizaje. Aprenden cómo se hace y, por tanto, en la siguiente aplicación, cuando les haga el post-test después de darles el tratamiento, resulta que a lo mejor las hacen mejor porque han aprendido. Es decir, el hecho de que ya hayan estado sometidos antes a una medición hace que sepan de qué va la medición y, por tanto, aprenden y lo hacen más rápido. Es decir, solamente se puede administrar un test por primera vez una vez, ¿no? La segunda ya no es la primera vez. Entonces, la sorpresa solo se produce una vez. Esto, si recordáis, por ejemplo, era algo que también aparecía en Psicología de la Motivación. Nos lo ponían en lo que os he comentado antes, ¿no? Hablaban del atleta que le pasaban los test, los autoinformes para medir su motivación intrínseca, extrínseca, etcétera, y decían, y lo hicimos muy separado en el tiempo, porque hicimos un pretest y dejamos pasar 9 meses para que ya no recordara lo que había contestado la primera vez. Claro, si tú ya hiciste una prueba, te sometieron a un test determinado para medir no sé qué cuestión y a las 2 semanas te vuelven a presentar el mismo test, es que ya me lo sé. Entonces, hay un efecto de aprendizaje y puedes responder lo mismo o responder más rápido, ¿de acuerdo? Y si estos test lo que están buscando es medir desempeño, pues es más probable que en la segunda ocasión lo hagas mejor simplemente porque has aprendido a hacerlo. Ya no hay sorpresa y ya pues, es lógico que te salga mejor, más fácil. ¿Sí? Esa es la repetición de pruebas. Y la reactividad ya lo hemos comentado antes, ¿no? Hemos dicho que la reactividad era el hecho de comportarnos de forma diferente según sepamos si estamos siendo observados o no. Bueno, pues la reactividad también es un problema para la validez interna. Y esto es lo que hay. Vamos a por la de conclusión estadística. Vale, esto como os decía, la idea que está aquí es, una vez más, son fuentes de chapuza. ¿Cómo lo puedo hacer mal en una investigación? Para ir contra esta validez, ¿no? ¿Cuál es una amenaza de validez estadística, de conclusión estadística? Bueno, pues primero hay una definición ahí en el libro que nos dice que hay 2 tipos de error que se pueden dar, ¿no? Error de tipo 1 y error de tipo 2. Bueno, esto es una definición estadística de que es un error de tipo 1, un error de tipo 2. Para entenderlo desde el punto de vista de la investigación, un error de tipo 1 significa que yo afirmo que hay una relación entre variables cuando en realidad no tienen nada que ver. Es decir, un error tipo 1 sería decir, he encontrado que 2 cosas están relacionadas cuando en realidad ahí no hay nada. Estás diciendo que has hecho un hallazgo científico cuando en realidad eso no ocurre, no hay nada. Estás diciendo, oye, que aquí pasa algo y no pasa nada. Y error de tipo 2 es justo lo contrario. El error de tipo 2 es aceptar una hipótesis nula que es falsa. Es decir, hay un fenómeno que se está produciendo y tu experimento, tu investigación no es capaz de detectarlo. ¿Vale? Dicho de otra forma, el error de tipo 1 sería un falso positivo. Sería decir, que pasa algo, aquí pasa algo, y en realidad no pasa nada. Y el error tipo 2 sería un falso negativo. Resulta que está pasando algo y tu investigación no es capaz de detectarlo. ¿Vale? ¿Cuál es más grave? Pues depende. Depende de la situación. Pero estos son los 2 tipos de errores que se pueden dar desde el punto de vista de la validez de conclusión estadística. No quiero que pase ni lo uno ni lo otro. Lo que me gustaría es detectar las cosas que se dan y cuando estudio algo que no se da, decir, pues no se da. Eso es lo que me gustaría que ocurriera. Pero, lamentablemente, ocurren estos tipos de error. Pasan las 2 cosas. Pasan las 2. Afirmar que hay cosas que ocurren y que no ocurren y al revés. Y no darse cuenta o no detectar cosas que realmente sí que están ocurriendo. Vale, eso lo explica el libro y son más conceptos estadísticos que de investigación. Bueno, ¿qué cosas pueden ir contra esta validez de conclusión estadística? Bueno, pues lógicamente, ¿no? Si hemos medido las cosas de forma chapucera, ¿no? O sea, a la hora de administrar el cuestionario, no hemos tenido cuidado en marcar las casillas donde había que marcarlas. O el encuestador no estaba prestando atención cuando estaba rellenando el cuestionario y ha cometido chapuzas en el momento de rellenar el cuestionario. O, por ejemplo,
Imaginad que teníamos un montón de cuestionarios recogidos en papel y los hemos tenido que picar en el ordenador, ¿no? Meter los datos en el ordenador, en una base de datos, y en ese proceso pues no hemos sido cuidadosos. Bueno, pues esos errores, lógicamente, van a suponer una menor validez de conclusión estadística. O resulta que hay falta de fiabilidad, porque la escala que hemos definido para medir el constructo que hemos definido en la primera parte, resulta que ese cuestionario pues realmente no cumple los requisitos psicométricos que se han establecido. Bueno, pues por diferentes motivos puede haber errores a la hora de medir. Medir, ya recordamos de la primera parte, que es asignar valores a las variables, ¿no? Bueno, pues en ese proceso se hace algo mal, porque estamos midiendo cosas que no son, o porque las estamos midiendo mal, o porque no somos cuidadosos a la hora de trasladar los datos de papel a una aplicación informática, o por lo que sea, ¿no? Esos son errores de medida. Otro grave problema, tener un rango de variabilidad muy restringido. Esto es más sutil. Vamos a ver, ¿qué puede pasar? Imaginad que yo tengo vamos a pensar en un examen, ¿no? Si a mí me ponen, si estoy en una asignatura, resulta que tengo que diseñar un examen para medir el desempeño de mis estudiantes haciendo raíces cuadradas. Vamos a seguir con la misma idea. Y resulta que todos sacan un 0. ¿Me sirve para algo? Yo diría que no, ¿no? Claro, no vale para nada. Es decir, ¿qué necesitamos para poder estudiar algo? Para poder estudiar una variable dependiente, necesitamos que claro, tiene que cambiar, tiene que tener diversos valores. Si todo el mundo tiene un 0, no hay nada que estudiar, no hay varianza, no hay variación, no hay cambio, no hay heterogeneidad. Y por tanto, si no hay varianza, no hay nada que explicar. Así que si yo tengo una medición de la variable dependiente y todos sacan un 0, pues no me sirve para nada. Y a lo mismo por el otro lado, ¿eh? Si yo resulta que preparo un examen tan sencillo, que todo el mundo tiene un 10, tampoco vale para nada. Es decir, si mi medición de la variable dependiente o de la independiente, de lo que sea, de las variables que están ahí implicadas, no tiene suficiente heterogeneidad, pues no puedo extraer conclusiones estadísticas válidas. Necesito que haya una medición que genere diferencias en el colectivo. Por tanto, lo que llamaríamos hoy es que el examen tiene que discriminar entre los que sí saben y los que no saben, entre los que tienen valores altos de la variable dependiente y los que tienen valores bajos. Porque si no discrimina, no vale para nada. Vale, pues esto es una cosa muy importante. Hay que asegurarse de que en la medición de la variable dependiente tenemos un rango de variabilidad suficiente, de manera que haya valores de todo tipo, altos, bajos e intermedios. Porque si no hay varianza, no hay nada que explicar. Y nos hablan ahí del efecto techo, pues eso, ¿no? Todos tienen 10 efecto techo. Es que se han dado todos con el techo, todos 10. O efecto suelo, todo lo contrario. Bueno, si pasa cualquiera de esas dos cosas, pues tenemos un problema. ¿Sí? Es importante que haya variabilidad. Otra amenaza, la inadecuación de las pruebas estadísticas. Esto lo hemos comentado antes, ¿no? Si yo voy a aplicar una técnica estadística, tengo que asegurarme de que esa técnica que yo aplico es coherente con el tipo de datos que tengo y que esos datos que yo tengo me permiten aplicar esa técnica. Y más cosas, tiene que ser coherente con cómo he diseñado el experimento, ¿no? Es decir, si yo he diseñado un experimento, pues tendré que usar ciertas herramientas estadísticas que serán diferentes que las que tendré que usar si lo que tengo es un estudio de tipo correlacional, que serán diferentes las que tendré que usar si tengo un diseño ex post facto, serán diferentes. Entonces, las herramientas estadísticas tienen que ser coherentes con el diseño del experimento o el diseño de la investigación. Tienen que ser coherentes con los datos que tengo, tienen que ser coherentes con lo que yo pretendo sacar de esos datos, qué objetivos de información tengo, ¿no? Y en función de todo eso, tendré que aplicar unas herramientas u otras diferentes. Si no son adecuadas, pues la estamos liando. Es decir, si por ejemplo, para entendernos muy fácil, si yo estoy usando una media con una variable nominal, la estoy liando. O si estoy usando una media para tratar de medir la heterogeneidad en un colectivo, la estoy liando, porque para eso se llama varianza. La media es para ver la posición central. Entonces, los objetivos del estudio, mi necesidad de información, el tipo de datos que tengo, determinan la técnica estadística que puedo usar. Tiene que haber una coherencia entre todo. ¿Sí? Y finalmente, la última amenaza a la validez de conclusión estadística, a ver si consigo encontrar mi cursor, aquí donde estás, ya lo he encontrado, es lo que llama aquí la baja potencia estadística. Bueno, esto ya lo hemos comentado, lo hemos dicho antes, ¿no? Que había dos posibles tipos de error, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. La potencia se refiere al error de tipo 2. Recordad que os he dicho que el error de tipo 2 era
cuando hay algo, hay un fenómeno y tú no eres capaz de detectarlo. Eso es un error de tipo 2. Bueno, pues se llama potencia a lo contrario. La potencia es la capacidad que tiene tu diseño de experimento de detectar algo que sí existe. ¿Vale? Es decir, se dice que un diseño es potente, un diseño es estadísticamente potente, cuando es capaz de detectar un fenómeno que existe. Oye, ¿qué resulta? Vamos a poner un caso concreto. Que resulta que el método A es mejor que el método B para enseñar a hacer raíces cuadradas. Bueno, pues si mi investigación es capaz de detectar eso, que en realidad es una cosa que es cierta, entonces mi investigación es potente. Si mi investigación no es capaz de detectar el hecho de que el tratamiento A es mejor que el B, resulta que mi investigación no es potente. Por tanto, a eso se refiere la baja potencia estadística, ¿no? Dice aquí, la potencia estadística es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que es falsa. O en términos de la investigación, eso es lo interesante, que la investigación sea capaz de detectar una relación que sí existe. Es decir, detectar algo que sí existe, algo que realmente pasa en la realidad, lo detecto. Claro, si la potencia es baja, pues quiere decir que mi diseño de investigación no es capaz de detectar cosas que sí existen. Es decir, es como si fuera un diseño miope, no ve. Pues, ¿pasa algo? Pues no me he enterado. Eso es un diseño que no tiene potencia. Un diseño potente es el que dice, ah, pues sí, efectivamente está pasando eso y lo veo. ¿Vale? Vale. Bien, pues para terminar, nos vamos con la validez externa. Y ya os lo he dicho antes, que hay dos tipos. Esto va muy rápido, muy rápido. La validez externa es la última zona en la que vamos a buscar fuentes de chapuza, ¿no? Y la pregunta es, ¿esto que yo he encontrado en mi investigación, que es mi investigación, lo puedo generalizar a otras situaciones? ¿Sí o no? Si lo puedo generalizar a otras situaciones, diré que hay validez externa. Y si no lo puedo generalizar, diré que no hay validez externa. Entonces, en el libro nos plantean dos posibles generalizaciones. Una es la tradicional, de la muestra a la población, que es un tipo de generalización, pasar de mi muestra colectiva, perdón, mi muestra de personas estudiadas o de participantes, a afirmar que eso que he visto ahí pasa para todo el mundo, y la otra es la que dice de la situación de laboratorio a la situación de la vida real. A la primera se llama validez externa poblacional y a la segunda se llama validez externa ecológica. ¿Vale? Son las dos fuentes de validez externa de las que se habla en el libro. Repito, la validez externa poblacional es, yo he encontrado una relación entre no sé qué dos cosas en mi muestra de participantes. Y entonces digo que eso que yo he observado en mi muestra de participantes es algo que ocurre en todo el mundo o en la población que esté estudiando. Bueno, pues si eso es cierto y me lo puedo creer porque me convencen de ello, diré que hay validez externa poblacional. No sé si os parecerá lo mismo que a mí o no, pero muchas veces, a mí al menos me parece, que los experimentos que nos describen, de estos que nos ponen MIN en psicología social y en psicología de la motivación y en todas estas, resulta que miras la ficha del estudio y han hecho un estudio con 25 personas, ¿no? Encontramos 25 estudiantes de psicología y no sé qué, de tales edades, bla, 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 y te cuentan la historia y es un estudio hecho con 25 estudiantes. Y concluyen que yo qué sé, pues que existe la inhibición de retorno o la inhibición latente o tal. Y a partir de ahí surge una teoría sobre la inhibición de retorno y no sé qué historias. Y entonces, claro, tú vas al experimento que han hecho y son 25 personas. Y entonces yo me planteo, oye, a partir de tu muestra de 25 personas, me estás diciendo que esto es un fenómeno que ocurre universalmente a todas las personas del mundo mundial. Bueno, pues eso sería que hay una validez externa poblacional si nos convencieran de que efectivamente eso es así. Que ese hallazgo en la muestra se puede generalizar a la población. ¿Vale? Y la validez externa ecológica, como os decía, es pasar de mi situación controlada de laboratorio en la que todo está bajo mi control y yo puedo manipular las variables independientes y puedo medir la dependiente con precisión y puedo controlar las variables extrañas de esa situación ahora, y en la que observo un fenómeno, ahora resulta que me voy a la vida real y digo, ahí va, ¿eso también pasa aquí? Pues eso es la validez externa ecológica. Entonces, ¿qué dos amenazas puede haber? Bueno, pues mirad, lo que llama el libro de una forma un tanto críptica, interacción del tratamiento con la composición de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que
Si utilizáramos ese tratamiento, es decir, nuestra intervención, nuestra variable independiente, con otra muestra diferente, el efecto sería otro. Luego me está diciendo, oye, eso que tú has visto en tu muestra ha pasado en tu muestra, pero si eso que tú has visto en tu muestra lo intentaras ver en otra muestra diferente, pasaría otra cosa diferente. Por tanto, ¿qué validez se nos cae de las dos? ¿La poblacional o la ecológica? Wow. La poblacional. La poblacional, claro, porque te está diciendo, si en vez de seleccionar esa muestra que tú has seleccionado de la población, hubieras seleccionado otra diferente, el fenómeno que estás observando no se observaría. Hay una interacción entre lo que tú has hecho, tu tratamiento, y la muestra que has seleccionado. Por tanto, es que no funciona. O sea, que falla la representatividad. Te está diciendo que la representatividad de la muestra con respecto a la población no existe. La muestra no es representativa de la población y, por tanto, falla la validez externa. ¿Vale? ¿Cuándo ocurre esto? Pues siempre que tomemos individuos, seleccionemos muestras que sean no probabilísticas, ¿no? El muestreo no probabilístico, cuotas, muestreo de juicios, muestreo de bola de nieve, todos aquellos, pues tienen este problema. No garantizan la validez externa poblacional. Y la otra fuente, la otra amenaza, pues es lo mismo, pero para la otra posible validez externa, ¿no? Dice, interacción del tratamiento con la situación de estudio. Aquí te está diciendo, en la situación en la que tú lo has hecho, es decir, en tu estudio, en tu laboratorio, el tratamiento que has administrado ha tenido ese efecto. Pero si ese tratamiento lo proporcionaras en otra situación diferente, es decir, no en tu laboratorio, sino en otra situación, el resultado sería diferente. Luego, ¿qué validez nos está cayendo? La ecológica. Me está diciendo, lo que tú has encontrado en tu situación particular, en el laboratorio, no es algo que sea extrapolable a la generalidad de situaciones. Así que tu estudio no tiene validez externa ecológica. ¿Esto a quiénes le pasa? A los experimentos. Los experimentos no tienen validez externa ecológica. Se les acusa precisamente de eso. Es el gran problema de los experimentos. Es la gran pega. ¿Por qué? Porque un experimento es una situación irreal, es una situación, es un modelo de lo que ocurre en la realidad, pero es un modelo muy simplificado. Las cosas no ocurren como ocurren en el laboratorio. En el laboratorio todo es aséptico, todo está controlado, se pueden aislar los efectos, pero eso no es real. La vida real no es así. Por tanto, el gran problema de los experimentos es su falta de validez externa ecológica. ¿Sí? Es lo que dice aquí, ¿no? Las situaciones de laboratorio, por ejemplo, experimentos, permiten manipular la UVI, controlar las UVs, pero en ocasiones implican situaciones poco naturales, alejadas de las situaciones reales en las que sea el fenómeno de interés. Se puede afirmar que, en cierto modo, existe a ver qué dice por aquí, un trade-off, es decir, una contradicción entre validez interna y validez externa ecológica, claro. Es decir, es como si tuviéramos que intercambiar la una por la otra. ¿Que quieres validez interna? Pues tienes que ir por un experimento, pero eso va a tener un problema, que es que al apostar por el experimento y apostar por la validez interna y poder controlar todo, vas a crear una situación irreal. Es decir, una situación que no se corresponde perfectamente con la vida real y, por tanto, que carece de validez externa ecológica. Oye, que yo quiero mucha validez externa ecológica. Ah, genial, pues entonces no hagas un experimento. Entonces vete a hacer un estudio observacional, estudia la realidad o haz un estudio correlacional, un ex post facto, pero entonces tendrás que renunciar a la validez interna. Es decir, tenemos que elegir, ¿no? Ahí viene el trade-off. La palabra trade-off es una elección entre una cosa u otra. ¿Sí? Porque sería muy difícil en un estudio, o sea, pasar un estudio de laboratorio a un estudio de campo y poder dar, no sé cómo decirte, poder controlarlo todo. Claro, es imposible, ¿no? Claro, es que en un estudio externo, en la realidad, no puedes controlarlo todo. No se puede. No puedes. Entonces, si lo quieres controlar, tienes que ir a una situación, pues eso, encorsetada, totalmente parametrizada, totalmente establecida en un marco determinado, muy cerrado, y claro, eso tiene el gran problema de que carece de validez externa. Entonces, es lo uno por lo otro. Obviamente, todo esto son extremos. En un laboratorio también puedes intentar tener en cuenta todo lo posible, todos los factores. Puedes intentar tener en cuenta más factores para hacerlo más realista, ¿no? Es decir, el grado de realismo que quieras dar a lo que sucede en el laboratorio, pues también está bajo el control del investigador. Esto no son,
Estas son las características principales. Es decir, tú puedes ser un investigador y decir, mira, voy a hacer un modelo tan simplificado de la realidad que no tenga nada que ver. O puedes hacer un modelo que, bueno, pues tenga en cuenta muchos elementos, muchos factores y que trate de hacerlo lo más realista posible. Obviamente no quiere decir que en el laboratorio no se tenga para nada en cuenta la validez externa ecológica, pero sí que es cierto que en una situación de laboratorio tu apuesta fundamental no va por la validez externa ecológica. Tu apuesta fundamental en un laboratorio está en la validez interna. Y luego tendrás que intentar, para que no te critiquen mucho por el otro lado, por la parte de la validez externa ecológica, tendrás que, bueno, pues haber tomado una serie de precauciones para que la situación del laboratorio sea lo más parecida posible a la vida real. Pero no es la principal preocupación. Esta es la idea que quiero transmitir. O sea, la apuesta en un laboratorio está por la validez interna, es lo que te importa. Y lo otro, pues es algo que tendrás que tener en cuenta para que no te critiquen mucho. Pero no vas a poder sacar pecho por esta parte. Quiero decir, no vas a decir, oye, es que, he hecho un estudio de laboratorio y qué validez externa ecológica más buena tengo. Oiga, no, usted si usted ha hecho un estudio de laboratorio, está apostando por validez interna. ¿Sí? Sí. Todo tiene que ver con qué quieras probar y con qué quieras enfatizar, dónde quieras poner sí, eso es el énfasis fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te interesa más? ¿Qué es lo que te interesa mostrar? Eso es. Vale, y entonces el capítulo termina con esta reflexión. Dice, mira, la validez no es una cuestión de todo o nada, sino más bien de grado. Es decir, recordemos, ¿no? El principio del capítulo decía, la validez es el grado en que me creo las conclusiones. Por tanto, ¿me las creo del todo o no me las creo nada? No, muchas veces dices, hombre, pues esto tiene estas pegas, tiene estos inconvenientes, se podría mejorar aquí, aquí y allá, pero en general me lo creo. O dices, no, esto tiene muchas cosas que están muy mal y no me lo creo. Es decir, hay una especie, bueno, pues ahí es un continuo entre me parece que está muy bien o me parece que está muy mal. La validez va, pues eso, podríamos ir de 0 a 100 y tiene muchos valores en el medio. No es 0, 1, sino que hay muchos posibles valores. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que es muy difícil, lo que decía, ¿no? Que no se puede ser alto, guapo, listo y de todo a la vez, ¿no? Es decir, un diseño concreto, es difícil que un diseño concreto puntúe alto en todas las dimensiones de validez. Es muy difícil. Lo normal es puntuar alto en algunas de ellas y bajo o menos alto en algunas otras. ¿Por qué? Pues por los trade-offs, los dilemas estos que os comentaba, ¿no? Por ejemplo, diseños experimentales. ¿Qué les pasa? Pues ya lo hemos dicho, validez interna, fantástica, pero externa ecológica, pues en entredicho, porque me preocupo fundamentalmente de la interna. En el caso contrario, estudios de encuesta, pues lo contrario. En un estudio de encuesta yo no puedo garantizar la validez interna. Pone aquí baja, debería decir nula validez interna, ¿no? Sin embargo, tiene muy buena validez externa poblacional. En un estudio de encuesta yo estoy muy interesado en que la muestra sea representativa de la población. Por tanto, mi preocupación en el estudio de encuesta está fundamentalmente ahí, en tener una muy buena validez externa poblacional. Que lo que yo he encontrado en mi muestra lo pueda generalizar a la población. Pero, a cambio de eso, pues como es una situación de la vida real, no puedo tener mucha validez interna. No puedo tener. Diseños cuasi experimentales. Pues si los comparo con los experimentales, tienen algo menos de validez interna. Algo menos. Pero incrementan algo la validez externa ecológica, porque muchas veces la limitación esta de que los grupos están formados viene porque tú sales a la realidad y en lugar de hacer tu experimento en un colegio, en tu laboratorio y traer a niños a tu laboratorio de hacer raíces cuadradas, te vas a un colegio real y allí te dicen, pues mira, tengo estas secciones y tengo la sección A y la sección B, tendrá usted que apañarse con la sección A y la sección B, no puedo hacer otra cosa, no puedo dejarle que haga usted grupos como quiera, pero tiene la gran ventaja de que estás haciendo un estudio en la vida real y por tanto con mayor validez externa ecológica. Luego aquí la idea importante es que al final hay que encontrar un equilibrio entre todo y que es muy difícil que un diseño sea óptimo en todos los niveles o todas las dimensiones de la validez y que a veces hay que elegir, quiero más una cosa o quiero más otra y en función de qué quieras tienes que elegir el diseño que vayas a usar. ¿Vale? Vale. Pues este es el rollo de hoy. Lo que estoy flipando es con todo lo que hay que medir y controlar y ¿quién se mete a hacer un estudio? Sí, esa es buena. Eso wow, es muy interesante, ¿eh? Interesantísimo todo lo que tienes que mirar, ¿no? Pero wow, madre mía.
¿Cuánto trabajo? Pues sí, Investigar es es una buena para reflexión. investigar es para tozudos. Sí, sí, sí. Hombre, para que os hagáis una idea, vamos a ver, digamos, el ejemplo más claro de investigación, o la primera investigación que se hace es la tesis doctoral, ¿no? Cuando estás metido en este mundo. Y la tesis doctoral, por término medio, a un estudiante de doctorado le lleva 4 o 5 años. Y una tesis doctoral es un estudio original, es decir, un estudio en el que tú te planteas, quiero estudiar cierto fenómeno y empiezo a estudiar, empiezo a ver qué han dicho otros, diseño un experimento, diseño una encuesta, recojo unos datos, analizo unos datos y escribo un informe. Eso es una tesis doctoral. Y eso viene a costar 4 o 5 años. Sí, sí. Son páginas y páginas y páginas. Sí. Un alumno me enseñó su tesis y dije, Dios, con esto me matas. Sí. Si me das con ellos, y sabiendo además que esa es una investigación, vamos a decirlo claramente, de una calidad malilla. Es decir, es la primera investigación que hace una persona que se va a dedicar a eso en su vida. Por tanto, es decir, luego cuando la mira después de 10 años, dice, madre de Dios, ¿qué hice ahí? ¿No? ¿Qué chapuza hice ahí? Bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí, bueno, claro, pero y por algo se empieza y está muy bien empezar por ahí, pero quiero decir que sí, que efectivamente, que yo comparto la reflexión, es decir, investigar es un tema, investigar y sobre todo, y también en ciencias sociales, ¿no? Que muchas veces parece que la investigación es solo los que están con la bata blanca haciendo experimentos de física o de química o tal, no, ciencias sociales también se investiga y se investiga mucho y es costoso, claro que es. Muy interesante, muchísimo. Bueno, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta, comentarios. Yo esto lo subiré a la tarde, porque tarda un ratillo en pasarse a Dropbox. Lo que hago es pasarlo a Dropbox y luego de ahí lo subo a YouTube, pero tarda un poquito entre que se graba, no sé por qué, pero tarda un poco. Entonces lo subiré a la tarde y lo dejaré en el grupo. Sí, y nada, la semana que viene nos vemos con el 4. Bueno, ya, a ver, lo interesante de la historia, o lo bueno de la historia, es que ya hemos, hasta luego Ramón, de nada, que ya hemos terminado con la introducción de la asignatura, es decir, ya hemos cubierto todo y ahora lo que se va haciendo es, en los siguientes capítulos, es entrar en detalles, ¿no? El capítulo 4 es experimentos, el 5 son cuasi experimentos, el 6, pues no recuerdo si eran ex post facto, el 7, tal, y ahora vamos entrando en cada uno de los diseños y explicándolos en detalle. Pero los conceptos básicos han salido todos ya. Con lo cual podemos responder muchas preguntas de exámenes. Es decir, yo creo que es un buen momento para que empecéis a revisar exámenes y todas las preguntas que no se refieran a diseños particulares, ¿no? Que no se refieran a experimento o a cuasi experimento, a tal, sino preguntas que sean más generales sobre validez, sobre variable dependiente e independiente, sobre conceptos generales, los que ya hemos visto, los podéis ir tratando de responder, que yo creo que al final es la piedra de toque que nos permite ver si estamos entendiendo las cosas o no. Yo creo que es bueno mirar exámenes e ir tratando de responderlo. Y yo os animaría a que vayáis echando un vistazo a eso. Ya digo, que ahora ya es ir entrando en detalle, ¿no? La semana que viene miramos el tema de experimentos, que ya hemos dicho casi todo, pero bueno, entramos en los detallitos, cuasi experimentos, ex post facto, y yo creo que vamos bien. Genial. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Juanjo. Pues nada, a vosotros y nos vemos el lunes si queréis también con la de datos, ¿vale? Pues yo estoy a vez me cuelo en análisis de datos, aunque no lo tenga. Pues muy bien. Yo tampoco lo tengo, Dolores. Yo tampoco lo tengo, pero me está resultando también muy interesante. ¿Y no la tenéis en septiembre? Sí, no, yo la tengo en septiembre. No me he apuntado, pero que bueno, que nos vaya sonando la flauta, pues no está mal. Pero la tenéis para el futuro, o sea, no la tenéis juzgada. Vale. Entonces sí, está bien, ¿no? Pensaba que ya la teníais aprobada, digo, esto ya es masoquismo puro. No. María Dolores, no te oímos, no te he oído. Que digo que como tiene relación con esta, que está relacionada, pues entonces, bueno, pues es que el primer día entré por equivocación, porque pensaba que era esta, la de esta asignatura. Y digo, bueno, digo, pues nada, y fui a la primera y el otro día también pude estar un rato, poco, pero me quedé sin batería y no. Pero vamos, a poco que pueda sí que voy a asistir a las dos. Pues muy bien, pues aquí estaremos. Nos vemos el lunes entonces.
Venga, gracias, Juan. Venga, gracias. Hasta luego, gracias. Agur, agur. Agur. Gracias, muchas gracias. Buen fin de chicos. Buen Lo fin de. mismo. Chao.